porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí, desde el comienzo de la civilización, Dios está estableciendo la pena capital. Si el hombre derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Este es el comienzo del gobierno humano. Es el cimiento sobre el cual ese gobierno sería establecido. Ahora bien, la manera en la cual el hombre guardó la ley ciertamente no fue la adecuada. Pero eso no quita el hecho de que este es el principio básico y fundamental para el gobierno humano. Mas vosotros, fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella, decía el Señor. Tenemos el mandamiento al hombre de crecer abundantemente para multiplicarse en la tierra. Y es interesante que aquellos que claman tan fuerte contra la pena de muerte son los mismos que adhieren firmemente en muchas ocasiones a favor del aborto. Eso realmente no tiene sentido. Es simplemente lo opuesto a lo que Dios dijo. Él dijo, multiplicaos. Y también dijo, si el hombre derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Así que ellos simplemente van en contra de lo que Dios ha dicho. Rechazan la pena de muerte, pero aplauden el aborto. Qué contradicción, ¿verdad? Hay algunas malas inconsistencias aquí. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Dios está comenzando entonces a establecer un pacto con el hombre, y este es el comienzo de la relación de pacto entre Dios y el hombre. Luego estableció Dios un pacto con Abraham, de que sería el único, el padre de la nación de la cual vendría el Mesías. Dios hizo un pacto también con la nación de Israel, cuando ellos estaban bajo la ley. El pacto siempre establece las bases de la relación del hombre con Dios. Así que aquí tenemos a un Dios justo y santo, pero también tenemos al hombre pecador. El Dios infinito con el hombre finito. ¿Cómo se podrían unir ambos dos? ¿Cómo el hombre finito puede ser uno con el Dios infinito y santo? Tiene que haber bases mediante las cuales el pecado del hombre sea dejado a un lado para que pueda ser uno con el justo y santo Dios. En el Antiguo Testamento, al establecer Dios el pacto con la nación de Israel, hizo también las provisiones para las ofrendas por el pecado, mediante las cuales éstos pudiesen ser cubiertos y así ellos pudieran tener compañerismo con Dios. Pero ese pacto falló. Y no falló porque Dios haya sido infiel a esa relación de pacto. Dios dijo, haré un nuevo pacto, no el escrito sobre tablas de piedra, sino en las tablas de los corazones. Mire, estimado oyente, si el primer pacto hubiese sido adecuado y suficiente, nunca hubiese existido la necesidad de un nuevo pacto. Pero aún el profeta Jeremías, que vivió bajo el antiguo pacto, vio que no podía funcionar debido a la continua desobediencia e infidelidad. Así que Dios estableció un nuevo pacto, no fundado sobre la fidelidad del hombre, sino sobre la fidelidad de Dios. Así que tenemos una relación de pacto con Dios a través de Jesucristo. Una relación que está basada en la fidelidad de Dios, que pone mis pecados de lado si creo y confío en su Hijo Jesús. El viejo pacto, basado en la fidelidad del hombre, falló. ¿Por qué? Porque el hombre no guardó la ley, no la obedeció. Estaba basado en la fidelidad del hombre. La fidelidad del hombre, estimado oyente, falla. O sea que el nuevo pacto ahora no puede fallar. ¿Por qué? Porque Dios
no puede fallar, y el pacto está basado en su fidelidad. Él es fiel, Él cumple sus promesas, como lo hará con su pacto que hizo con nosotros a través de Jesucristo. Pero este es el comienzo de las relaciones de pacto entre Dios y el hombre, y Dios está estableciendo este pacto con Noé luego que salió del arca, y Dios en ese pacto declara: estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco es puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Así es que tenemos el arco iris, estimado oyente. Antes del diluvio, nunca hubo un arco iris. ¿Por qué? Porque nunca había llovido. Pero Dios le estableció un hermoso arco iris en las nubes, causado por el prisma del agua, las gotas de lluvia y la luz del sol que las golpea. Pero esto es debido al pacto de Dios con el hombre, que nunca más sería la tierra totalmente destruida por diluvio. La tierra será destruida por completo, pero no por un diluvio. Será destruida por una disolución de átomos, tal y como está descrito en la epístola del apóstol Pedro. Es interesante que cuando el apóstol Juan ve el trono de Dios, hay allí un arco iris, otra clase de arco encima del trono como de esmeralda. Así que allí en el cielo, encima del trono de Dios, hay un arco, el cual habla del pacto de Dios hecho con los hombres. Es un recordatorio de ese pacto. Claro, ese arco en el cielo recuerda este nuevo pacto, el cual es nuestro a través de Jesucristo, porque hemos de estar parados allí junto a Dios, en base al pacto que Dios estableció con nosotros a través de Jesús. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Así se nos indica que Canaán no fue el primer hijo, sino que fue probablemente el cuarto o quinto hijo, pero está allí indicado, puesto que es el hijo más pequeño de Cam. Por alguna razón u otra, ha de venir a estar bajo la maldición de Noé, de modo que es mencionado aquí el parentesco. Canaán es mencionado como el hijo de Cam. Y así leemos en la palabra de Dios: estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Esto significa que Noé cultivó una viña y también cultivó el suelo. Hay algunos que tratan de excusar a Noé y dicen: bueno, antes del diluvio no había fermentación, de modo que Noé fue tomado algo así como por sorpresa. Pero en esto no hay nada científico, científicamente hablando, que nos haga pensar que las condiciones fueran diferentes antes o después del diluvio, como para pensar que alguna condición atmosférica habría causado la fermentación de la uva. Eso es solo especulación, no lo podemos afirmar. Lo que sí sabemos es que Noé se emborrachó y se acostó desnudo en su tienda. Y el relato bíblico nos dice: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Ahora, es interesante que notemos, la palabra empleada para vio la desnudez de su padre
es un poco más intensa en el hebreo. De hecho, quiere decir que estuvo mirando. Y el trasfondo del asunto es que él estaba en rebelión contra su padre. Y en mayor o menor medida se deleitó en ver la condición de su padre, yendo a contarle a sus hermanos en un modo de reproche irrespetuoso contra su padre Noé. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán. Yo quiero que note, estimado oyente, que Noé no dijo maldito sea Cam, sino que fue hacia el hijo menor de éste, diciendo maldito sea Canaán, y continúa: siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Ahora, ¿por qué habrá maldecido Noé a Canaán cuando fue Cam quien lo vio desnudo? Mucho de las profecías, de las cuales esta es una, está predicha en base a las observaciones de características humanas y conociendo cuál sería el último efecto que dichas características tendrían. Por ejemplo, yo puedo ver personas con ciertas características y decir más o menos qué les irá a acontecer en sus vidas. Hay niños pequeños que al ir creciendo, usted puede decir: amigo, esta persona no va a tener una buena vida. Lo puede decir en base a sus reacciones frente a la autoridad. Por sus actitudes usted podría decir que se han de meter en problemas, debido a que tienen comportamientos rebeldes hacia la autoridad. O sea que puedes tomar ciertas características y en base a ellas decir en mayor o menor medida qué futuro le aguarda. Noé, sin duda, habrá observado en Canaán muchas características de su padre que le guiarían a considerar su futuro. Es totalmente antiescritural, totalmente infundada esa interpretación extraña que muchas personas tienen de que la maldición sobre Canaán fue que éste quedara con tez de color negro, haciendo de la gente negra una raza servil. Eso es una visión común, una trágica interpretación antiescritural. No hay base para ella en lo absoluto. Dios, estimado oyente, nos ha creado a todos igual, y el color de la piel no tiene nada que ver con el carácter y la condición del corazón, ni me lleva más cerca o más lejos de Dios. No me señala en un destino particular porque mi piel sea blanca o no tenga cabello. Esta es una interpretación trágica de las Escrituras, la cual ha causado grandes conflictos con horribles actitudes hacia las personas de una raza en particular, tratándoles como esclavos como si no fuesen iguales. Estoy agradecido de que esa interpretación trágica de las Escrituras haya sido dejada de lado, haciéndonos dar cuenta de que todos somos hermanos y que en Cristo Jesús no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Créame, hay muchas cosas en la historia de la Iglesia de las cuales yo me avergüenzo. Por eso no trato de defender la historia. Ahora, no puedo entender por qué algunas personas parecen amar la historia de la Iglesia como si fuera el criterio de la verdad doctrinal, como si fuese esta así de correcta. La historia de la Iglesia es una abominación. Sus conceptos fueron una abominación a Dios. Sus prácticas, su introducción a la idolatría pagana. Todas estas cuestiones son una parte de la historia. Es por ello que estoy contento de que, en cuanto a lo que a mí refiere, no estoy identificado con la historia de la Iglesia. Tenemos que comenzar nuevamente y tan solo buscar patrones bíblicos, sin tener que atarnos, estar restringidos o identificados con los errores y los males de la historia de la Iglesia. Yo me sonrojo de vergüenza y no la trato de defender, puesto que estuvo mal.
estuvo mal en su trato con los judíos, estuvo mal en su trato con la gente de color, estuvo mal en la introducción del sistema babilónico de religión, estuvo mal en muchas áreas de interpretación de las Escrituras. Por ejemplo, ¿por qué habría de rechazar la esperanza del rapto? ¿Solo porque no fue parte de la enseñanza histórica de la Iglesia? Hay muchas de las enseñanzas históricas de la Iglesia que rechazo totalmente como falsas y no escriturales. Así que el hecho de que la enseñanza histórica no incluía el rapto no afecta a mis creencias ni en una jota. Hay muchas cosas que ellos enseñan o practican que creo, y las creo, tal como los dones del Espíritu Santo en las vidas del creyente, lo cual no es una parte de la enseñanza histórica de la Iglesia, si usted quiere volverse técnico. Así que para mí, estos sujetos que están argumentando todo el tiempo en contra del arrebatamiento y usando como su principio más importante, al decir, bueno, esto no es parte de la enseñanza bíblica histórica. Bueno, esto no es parte de la enseñanza bíblica histórica, pero si usted quiere seguir la doctrina histórica de la Iglesia, ese es su problema. Estoy contento de tomar una perspectiva refrescante. Estoy contento de venir a las Escrituras sin presuposiciones. Estoy feliz de tan solo dejar que la palabra de Dios me hable a mí y a mi propio corazón, directa, llana y abiertamente, sin intervenir presuposiciones que perjudicarían mis interpretaciones. Si el Señor se demorase y yo durmiera con mis padres, vendrá el día en que alguien vea la necesidad dentro de la Iglesia y sugiera que una nueva forma de alcanzar y tocar vidas, y alguien dirá, bueno, Chuck no lo hacía así. Yo le voy a decir, le estaré siguiendo de cerca, porque no estamos tratando de establecer modos, patrones, solo estamos buscando seguir el mover del Espíritu Santo en estos días.